Muy buenas, vamos a hacer en este vídeo la solución orientativa de la PEC 0 de Fundamentos de Estadística para el grado de AD. Es una PEC que se resuelve por Moodle, pero eso no quiere decir que solamente haya que hacer Moodle, sino que hay que abrir RCommander y trabajar un poco con él. Vosotros todavía no sabéis usar RCommander, por tanto, vais a tener unas indicaciones muy pautadas en las cuales os van a explicar qué pasos tenéis que ir siguiendo a la hora de trabajar con el archivo y con el programa. Lo que pasa es que hay otras cosas que nos las explican, o por lo menos yo no las he visto. Entonces os voy a ir explicando yo un poquito, ¿vale? Vamos a ver ese archivo de indicaciones que lo tenéis en Moodle. Y lo primero que nos dicen, vosotros no lo veis aquí en la pantalla para no cargar demasiado, pero yo lo estoy leyendo en otro sitio, ¿vale? Lo primero que dicen es, hay que cargar RCommander. Pues lo que voy a hacer. Pongo aquí, library, rcmdr. Debéis tenerlo instalado previamente, claro. Muy bien, ya minimizo eso y me vengo aquí y lo pongo ahí a full. Vale, lo siguiente que nos dicen es, si quieres cambiar el idioma, pues te dice unas indicaciones, yo lo voy a dejar así, lo tengo en inglés. Bueno, no, primero cargar los datos. Vamos a cargar los datos. Vosotros tendréis dos archivos, uno que se llama epfh, que son los datos en sí, y otro que se llama drepf, que es la explicación un poco del conjunto de datos epfh. De momento vamos a cargar los datos, yo los tengo en Excel, así que voy a importarlos. Si los tuyos están en RData, no tendrías que importar, sino load dataset, cargar conjunto de datos. Lo voy a llamar PEC 0, los nombres inténtalos poner siempre sin espacios, le damos a OK y lo buscamos. Yo lo tengo aquí. Bueno, tengo 200 millones de carpetas. Hasta que llego a la que quiero es... Aquí lo tenemos, epfh 2020. Tarda un poquito porque es un archivo bastante grande, pero después aparece aquí, ¿ves? Ya se me ha cargado, que dice, el archivo PEC 0 tiene 19.000 y pico filas y 97 columnas. Eso indica que se ha cargado bien, pero aún así yo le doy aquí a visualizar conjunto de datos y lo veo. Me tiene que salir aquí el conjunto de datos. Ahí, ¿veis? Pues ya está. Si os sale esto, es que está bien cargado. Bien, luego tenemos que filtrar el conjunto de datos. Para eso, ¿y qué significa eso de filtrar el conjunto de datos? Pues que ahí, en esos 19.000 filas, tenemos datos de varias comunidades autónomas de España y nos interesa una en concreto. Por ejemplo, aquí yo, en el ejercicio que tengo aquí, en la pregunta A, dice que lo filtraremos por la comunidad 16, pero tú lo tendrás que filtrar por tu comunidad autónoma correspondiente, ¿vale? La que te indica a ti en el Moodle. Yo voy a hacerlo a través de la 16, que será... Vamos a seguir las indicaciones que pone en el archivo de indicaciones. Será aquí, datos, conjunto de datos activo, subset, o filtrar, si lo tienes en castellano. Y entonces aquí tenemos una variable que es la variable ccaa. No hay que seleccionarla aquí. Yo solamente venía aquí para enseñártela, pero no hace falta que la selecciones. Lo que sí que es necesario es que aquí, ccaa, en subset, en la expresión del filtrado, pongas esta expresión, ccaa, igual, comillas, y el número que te corresponda a ti. En mi caso, voy a hacerlo por el País Vasco. Y entonces, al nuevo conjunto de datos le voy a dar un nombre que me sepa a mí, que me valga a mí para identificarlo. PV me indicará que es el conjunto de datos del País Vasco. Ya está. Vamos a darle, ya está. Fíjate que vemos aquí, que ahora tenemos 2100 filas en lugar de las 19.000 originales. Eso quiere decir que hemos filtrado, nos hemos quitado de encima bastantes. Vamos a visualizar el conjunto de datos. Fíjate. Ahora en comunidad autónoma todos los datos tienen que tener un 16 porque todos son, ¿veis? Del País Vasco, ¿vale? Bueno, pues una vez hemos hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? A ver, estoy siguiendo las indicaciones. El sector. También hay que filtrar por sector. Vamos a filtrar por sector. Pero claro, en las indicaciones no nos dicen, no nos indican. Tenemos que ir aquí al archivo de R, epf hogar, para saber cuál es el sector que nos corresponde a nosotros. Porque claro, en el ejercicio nos dicen, trabaja en el sector privado. Pero el sector privado, ¿cuál es?
En las indicaciones dice, tenéis dos sectores, el 1 o el 6. En la indicación número 6 pone eso, ¿no? Pero yo creo que no nos indica aquí cuál es el privado y cuál es el público. Entonces, por eso tenemos que ir al archivo Excel donde nos dice, donde nos explica cada variable cómo está metida en R, ¿no? Entonces, fíjate qué archivo más feo con un montón de números, de filas, de columnas, pero no es tan feo en realidad. No es tan feo, es cuestión de analizarlo un poquito. Además, este archivo será el mismo para todo el curso, ¿eh? O sea, durante todo el curso tendremos que ir haciendo esto bastante a menudo. Si yo voy y busco la variable sector, lo voy a hacer con control F. ¿Veis? Es que busco aquí sector y lo tengo aquí. Vale. Mira, aquí tengo en esta columna cómo se llama la variable. En esta otra columna pone diccionario de la variable, que no sé ni a qué se refiere, pero nuestra variable es sector. Bueno, pues entonces voy a volver a buscarla. Ahí lo tengo. ¿Veis? Sector. Me dice que es el sector de actividad y que lo tengo explicado en las tablas 3. A mí me sale aquí un enlace, no sé si a ti también te saldrá, pero a mí me sale un enlace. Si no te sale aquí un enlace, te vas directamente a las tablas 3. Yo voy a seguir este enlace. Me lleva a la pestaña correspondiente aquí, abajo, en las tablas 3. Aquí, ¿ves? Ahí. Y entonces, ¿ves? Aquí me sale, lo voy a hacer esto un poquito más grande, ¿vale? Ahí, me voy para allá. ¿Ves? Ahí me sale este sector, ¿qué significa? El código 1 es sector público y el código 6 es sector privado. Por tanto, yo esto me lo voy a dejar aquí en un rinconcito porque creo que me puede servir más adelante. Si a mí me dicen que filtre y que me quede solamente con el sector privado, yo ya sé que tengo que filtrar por el código 6. Entonces me vengo a RCommander, datos, conjunto de datos activo, subset, y me voy aquí a sector, igual, y 6 entre comillas. Mucho ojo al filtrar. Si os equivocáis con una letra, si lo ponéis en minúsculas, si os dejáis un igual, o si no ponéis las comillas, no os filtrará bien y os saldrá un error, ¿vale? Bueno, pues yo me vengo aquí, a PV, nuevo nombre. Claro, PV no lo voy a llamar otra vez porque ya existía, es el conjunto de datos del sector del País Vasco. Voy a llamarlo ahora PV6, para acordarme, o mejor voy a llamarlo PV-PRI, País Vasco, sector privado. Le damos a OK. Y fíjate, hemos pasado de 2100 filas a 1400. Nuevamente seguimos quedándonos con menos datos. Pero cuidado, si tú aquí has hecho un filtro y vuelves a hacer otro filtro por la variable, pero lo haces mal, puede que te quedes sin datos. Esto me pasa mogollón con los alumnos de la web, les pasa muchísimo. Y es que filtran una vez y luego dicen, ostras, que me he equivocado, que no era el sector privado, que era el sector público. Me he equivocado y he filtrado mal. Voy a volver a filtrar. ¿Qué pasa? Si vuelves a hacer el filtro sobre el conjunto de datos que ya estaba filtrado, ya verás lo que pasa. Mira, venimos a datos. Conjunto de datos activo. Subset. Y le vamos a decir sector igual, comillas, 1. ¿Qué va a pasar ahora? PV, como el sector 1 es público, pues voy a llamarle PU. Esto no es que lo tengáis que hacer, ¿eh? Esto es solamente un posible error que puede pasaros o en esta PEC o en las siguientes. ¿Qué va a pasar ahora? Que RCommander va a buscar sobre el conjunto de datos que tú tienes, va a buscar aquellos datos que tengan un sector 1. Pero ¿qué pasa? Que tú ya lo tienes filtrado y en sector solamente aparece 6, porque lo has filtrado. Entonces RCommander, ¿qué va a hacer? Que va a eliminar todos los datos en los que no aparezca el 1 y se va a quedar solamente aquellos que tengan un sector correspondiente al sector público, al sector 1. Pero es que no hay ninguno porque ya está filtrado y todos mis datos son sector 6. Entonces, al hacer esto, nos vamos a quedar sin datos. Vamos a verlo, fíjate. Le damos a OK y mira, aquí resulta que me pone conjunto de datos, tiene 0 filas. Eso es muy habitual. ¿Por qué pasa eso? Pues porque hemos filtrado sobre este conjunto de datos. Mira, yo voy a venir aquí
Aquí tengo un montón de datos, de conjunto de datos. El PEC0 es el original, el PV es el País Vasco, el PVPRIV es el filtro que corresponde a todos los datos del País Vasco del sector privado. Entonces, si yo filtro 2 veces el mismo conjunto de datos, me puedo quedar sin datos, ¿vale? Entonces, que tengas muy en cuenta que si alguna vez pasa eso, de que te quedas sin filas, es porque has filtrado mal. Mi recomendación, vuelve a empezar y ya está. Vuelve a empezar, vuelves a filtrar y lo filtras bien, sin filtrar 2 veces sobre el mismo conjunto de datos y no te pasará esto, ¿vale? Yo, como este conjunto de datos está mal, el PUB está mal, me voy a ir al PRIV, que es el que he filtrado, País Vasco, sector privado es, y es el que me interesa. Con este es con el que voy a trabajar, ¿vale? Con el que tiene 1400 filas o las que corresponden en tu dato, en tu conjunto de datos, ¿vale? Y una vez ya hemos hecho este segundo filtro, pues ya nos ponemos otra vez a trabajar con el conjunto, con la pregunta. Dice, una vez hayas filtrado tal, tienes que hacer una tabla de contingencia de doble entrada, con las variables sexos, SP y tipo cont. Pues vamos allá. Estadísticos, tablas de contingencia, de 2 vías. Aquí pondremos la variable sexo SP. Y aquí pondremos la variable tipo cont, que es el tipo de contrato. Y ya está, le damos a OK. Y vamos a ver, porque aquí tenemos... esta tabla de contingencia lo que nos dice es... es un recuento de los diferentes individuos en función de su tipo de contrato y en función de su sexo, ¿vale? Entonces la voy a poner un poquito más grande para que la podamos ver bien. Y la voy a pegar aquí. A ver cómo se queda. Bien, bastante bien. La voy a hacer un poquito más grande para poderla ver bien. Luego la borraré. Aunque me tape la pregunta B no me importa. Luego la borraré. Fíjate. Esa es la tabla de contingencia. Y nos preguntan, ¿qué porcentaje de hogares? Ahora te explicaré, ¿eh? ¿Qué porcentaje de hogares entre los cuales el sustentador principal tiene contrato indefinido son hombres? Para eso, para poder responder a esa pregunta, tenemos que ver bien, tenemos que saber cómo se codifican el sexo y cómo se codifica el tipo de contrato. Y nuevamente tenemos que ir al Excel en el cual tenemos explicadas las variables. Me voy a la pestañita de diseño. No sé si se ve bien. He abierto ahí la pestañita de diseño, aquí. Y entonces me voy aquí a buscar sexo SP. Ahí la tengo. Me dice que me vaya a la tabla 3. Pues en la tabla 3 estará explicado el sexo. Y ves, ahí me sale. El código 1 es hombre y el código 6 es mujer. Por tanto, me interesan, a mí en concreto, los hombres. Vamos a ver el tipo de contrato, cómo está definido. Voy a buscar tipo cont. Lo tengo aquí. Si hago clic aquí, en el enlace, me lleva directamente a aquí, que sería este. Aquí se llama tcontra, pero se corresponde con esto, con tipo cont. ¿Veis ahí? Bueno, volvemos otra vez que me he salido. Ahí lo tenemos. El código 1 es contrato indefinido y el código 2 es contrato temporal. Como a mí me preguntan, en la pregunta aquí es indefinido, pues eso se correspondería, como le he dicho, el 1. El tipo de contrato 1. Bueno, ya lo tenemos todo. Me dice, ¿qué porcentaje de hogares entre los cuales... La pregunta es tela para ser la PAC0, ¿eh? Entre los cuales el sustentador principal tiene contrato indefinido son hombres. Bueno, dice que de todos los que tengan un contrato indefinido, busque el porcentaje de hombres. No lo pienses mucho porque esto va a salir más adelante, ¿eh? Y entiendo que esto cueste. Entiendo que esto te cueste, porque esto es una PEC0. No deberían preguntártelo así, desde luego. Pero ya lo veremos cuando más adelante te expliquen las tablas de contingencia, ¿vale? Lo que nos están diciendo aquí es que ¿qué porcentaje de hogares entre los cuales el sustentador principal tiene contrato indefinido? Es decir, de los que son contrato indefinido, ¿qué porcentaje son hombres? Es decir, de todo este total, que son los que tienen contrato indefinido, ¿cuántos son hombres?
Ese total tendremos que sumarlo, 912 más 333 son 1245. Eso quiere decir que hay 1245 personas con contrato indefinido. Y nos preguntan, ¿qué porcentaje de esos son hombres? Pues son 912. Vamos a dividir 912 entre ese resultado previo y nos da 0.7325. 0.73253. Voy a hacerlo más grande. Ese es el porcentaje, aunque aquí está en tanto por 1, ese es el porcentaje que nos ha salido a nosotros. Vamos a ver si en el conjunto de las indicaciones nos indica cómo hay que introducir el dato. Porque claro, no es lo mismo introducirlo en tanto por 1 que en tanto por 100. Estoy viendo el conjunto de indicaciones. Pero no, en principio no lo dice. No lo dice. Lo debería decir. No sé si es que está indicado en otro sitio y yo no lo estoy viendo. O no sé si es que no han enviado esa indicación. O no me la han enviado a mí. No lo sé. No lo sé. Como nos preguntan porcentaje, lo lógico sería multiplicar ese dato por 100 y decir un 73,25%. Yo sería como lo daría el dato, ¿vale? Pero claro, tampoco nos dicen si los decimales hay que introducirlos como coma o como punto. Son cosas importantes que aquí no están indicadas. Yo por lo menos no las veo, vaya. No sé si es que me estoy saltando algo. Vale. Estaba ahí abajo. Observación 1. Debemos excluir todas aquellas observaciones sin información de esta variable. Vale, en nuestro caso no las excluimos porque son ceros. Si aquí a ti te hubiera salido... ¿Ves? Nosotros como aquí son ceros, esa observación no sé, es indiferente. Pero si a ti te hubiera salido aquí valores, pues simplemente ahí te está diciendo que no los tengas en cuenta, ¿vale? Que no tengas en cuenta los valores que te salgan ahí. Que tengas en cuenta solamente estos. ¿Y qué más cosas dicen ahí? Pues dicen, observación 2, indicamos en la solución el porcentaje con 2 decimales y sin el signo del porcentaje, y además utilizando una coma. Pues ya está. Es como te he explicado antes. Pondremos, en nuestro caso, 73,25. 73,25. ¿Que aquí hubiera salido un 8? Pues pondríamos 73,26. Y ya estaría, ¿vale? Bien. No voy a borrar esto porque a lo mejor nos sirve otra vez, pero me lo voy a llevar aquí arriba. Con eso ya tendríamos respondida la pregunta A. Es una pregunta más difícil de lo que tendría que ser para ser la PEC 0, en el sentido de que tienes que saber que hay que sumar la columna y no la fila, en fin, cosas sobre tablas de contingencia que a ti todavía no te han explicado y que, bueno, ya te digo yo que se hacen así y que cuando llegue el momento de ver las tablas de contingencia, pues ya lo veremos con más detalle. Vamos a ver la pregunta B, que nos dice, continuamos trabajando sobre los mismos datos de la pregunta anterior, todo igual, el filtro lo dejamos igual, y nos preguntan, ¿qué porcentaje sobre el total corresponde? Vale, a ver, vamos. Uy. A ver, ¿qué porcentaje sobre el total corresponde a hogares en los cuales el sustentador principal son mujeres y tienen un tipo de contrato temporal? En este caso, habla sobre el total, no sobre aquellos contratos temporales o indefinidos, sino sobre el total. Por eso, en este caso, vamos a sumar todos los datos. El total de datos es 912 más 333 más 91 más 71. En mi caso, el total de datos es 1407. Vamos a ver qué nos preguntan. Mujeres y con contrato temporal. Es decir, mujeres era 6, contrato temporal era 2, por tanto el valor de mujeres con contrato temporal son 71.
Ese 71, en este caso, lo dividiremos no sobre el total de los que tienen contrato temporal, sino sobre el total de la tabla, que es lo que me ha dado 1407. Por tanto, 71 entre eso y me da 0.05046. 0.05046. Como lo tenemos que dar con dos cifras decimales, yo lo multiplico por 100 y eso me da 5,046. De hecho, si sigo poniendo más cifras me daría 197. Y como le tenemos que indicar con dos decimales, si no me equivoco, pone ahí eso, ¿sí? Pues pondríamos 5,05. 5,05. Pero si ponéis más decimales tampoco pasa nada. Podéis poner 5,046 si lo que deseáis. Cuanta más precisión, siempre mejor. Y así sería resolver la PEC 0 de Fundamentos de Estadística de ADE. Que bueno, ya está. O sea, es esto lo que hay que hacer. Para mí lo más complicado es después esto que os han preguntado ahí de tablas de contingencia, que en otros grados simplemente pues le piden un grafiquito y ya está. Pero aquí os piden una cosa de tabla de contingencia que, jolín, me parece bastante complicado para ser la PEC 0. Pero bueno, ya estaría hecha. Habéis comprobado que Recomanderos funciona, le habéis dado los dos datitos que os dan, que os piden, y ya estaría todo hecho. Enviar y a por otra cosa. La PEC 1 será un poquito más larga, ¿eh? Nos vemos por aquí. Si tenéis cualquier duda, me vais preguntando por WhatsApp. Ya sabéis que de lunes a viernes yo estoy a vuestra entera disposición. A lo mejor no os respondo en el mismo momento, pero por la tarde seguro que os respondo, ¿vale? Y nada, cualquier duda que tengáis me vais diciendo, ¿vale? Que vaya muy bien esta primera PEC y nos vemos en la siguiente.